Iglesia Cristiana, UNC, Ottawa. Bien, hermanos, vamos a ir entonces hoy a la palabra del Señor y seguimos con el Sermón del Monte. Amén. Y estamos hoy al tema, bueno, la Reina Valera le pone como título o subtítulo Jesús y la ley. Amén. Vimos las bienaventuranzas, luego de las bienaventuranzas vimos que Jesús dijo que éramos la sal de la tierra. Y luego vimos cómo Jesucristo dijo que éramos la luz del mundo. Y luego viene Jesucristo hablando acerca de la ley. Y en Mateo 5, 17 al 20, entonces leemos de la siguiente forma. En el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, nos dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Vamos a detenernos ahí, vamos a orar. Amén. Padre bendito, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este momento. Gracias por el tiempo de adoración. Y ahora vamos a entrar en el tiempo de la palabra. Te pedimos, Padre bendito, que usted nos ayude, que usted derrame su sabiduría sobre mi vida. Y que usted nos bendiga hoy a todos los que estamos aquí. Nuestro deseo es ser ministrados por tu palabra, palabras que salieron del Maestro, palabras que salieron de Jesucristo. Ayúdanos a meditar en ellas y poder extraer de ellas el mensaje que tú quisiste darnos, Padre. En el nombre de Jesús, ministra nuestras vidas, permite que nuestras mentes estén enfocadas en ti. Y estamos aquí dispuestos, Señor, a que tú nos hables a través de tu santa palabra. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Bien, aquí Jesucristo está trayendo el tema de la ley y está diciendo: yo no vengo a abrogar la ley, sino vengo a cumplirla. ¿Por qué está diciendo eso? Probablemente porque la gente de los fariseos, los escribas y la gente de su tiempo veían que él como que estaba cambiando las cosas. Y si usted pone atención, los versículos que siguen después de él comienza a citar la ley. Oíste que fue dicho, pero yo os digo. Entonces, probablemente lo que yo puedo ver aquí, que él está preparando al auditorio para decir: no piensen que lo que voy a decir a continuación es que vengo a cambiar la ley. Yo la vengo a cumplir. Amén. Y también, como he dicho, la gente lo veía como alguien que venía a trastornar las cosas bajo el sistema judío. Pero él viene y dice: no, ustedes piensan que yo estoy quitando la ley, pero no es eso, yo he venido a cumplirla. Yo he venido a darle el sentido correcto a las cosas. Y los puntos entonces que vamos a ver en el mensaje es: número 1, cumplir la ley, no abrogarla. Vamos a ir viendo a qué se refiere Jesucristo. Cuando dijo eso, vamos a ver que él dice que todo se va a cumplir. O sea, no va a pasar ni una jota ni una tilde, sino hasta que todo se cumpla. O en otras palabras, no va a pasar cielo y tierra hasta que toda la palabra se cumpla. Y último, vamos a ver enseñando la ley y una justicia mayor que los fariseos. Son los 3 puntos que resalté de lo que Jesús dijo en esta porción. Entonces, el primer versículo que leímos: no penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. En el comentario Diario Vivir dice que en el Antiguo Testamento había 3 categorías de ley: ceremonial, civil y moral. Creo que una vez Joshua también habló un poco de eso.
cuando él dice la ley y los profetas, hay que entender que habían 3 categorías de la ley. La ley se dividía en 3 grandes categorías: ceremonia, civil y moral. Número 1, la ley ceremonial estaba relacionada específicamente con la adoración de Israel. Y aquí nos manda Levíticos 1, 2 y 3 como ejemplo, y vamos a ir ahí. Denme un segundito. Levítico 1, 2 y 3. Dice en Levítico 1, versículo 2: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno o ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá, de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. ¿Qué está diciendo aquí? Es una ley ceremonial. Está diciendo Dios cómo hacer, le está dando directrices, cómo hacer la ceremonia de adoración para Él. Aquí simplemente le está diciendo, cuando alguien quiera ofrecer sacrificio a Dios, hágalo de tal y tal forma. Amén. Ley ceremonial. Es importante que usted entienda los diferentes tipos. A Israel les dio leyes ceremoniales para hacer el culto. Aquí en este ejemplo, cómo hacer un sacrificio. Le dice qué va a traer: un ganado, y cómo será ese ganado sin defecto. Amén. Ley ceremonial. Su propósito primario fue señalar a Cristo. Lo vamos a ver también, ¿verdad? Cuando Él dice que viene a cumplir la ley, es porque todo lo antiguo, toda la ley ceremonial apuntaba a una persona que es Jesucristo. Estas leyes, sin embargo, dejaron de ser necesarias después de la muerte y resurrección de Jesucristo. Todo eso, todas las ceremonias, amén, era para darnos a entender que alguien iba a venir. Se dice del Señor Jesucristo el Cordero. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento sacrificaban un cordero. Cuando se dice Cordero de Dios, ellos recordaban que llevaban un cordero para sus pecados. El sumo sacerdote. Ellos conocían que había un sumo sacerdote que entraba al lugar santísimo. Entonces Jesús viene a cumplir eso a la perfección. Amén. Si bien es cierto que ya no estamos atados por las leyes ceremoniales, los principios que los respaldan, adorar y amar al Dios Santo, son todavía aplicables. Los fariseos con frecuencia acusaban a Jesús de violar las leyes ceremoniales. Es importante aquí cuando dice los principios. Los principios que resaltan del Antiguo Testamento son aplicables. Las leyes como tal, literalmente, Jesús las cumplió. Pero hay ciertos principios que dejan ahí que nosotros los podemos aplicar hoy en día. Amén. Por ejemplo, ¿cómo qué? Como que dice adorar y amar al Dios Santo. Amarlo, adorarlo de una forma reverente. Ya no con la ley ceremonial, pero reconocer que Él es un Dios Santo y lo adoramos de tal forma. 2, la ley civil. La ley civil era la ley de Dios que tenía que ver con el vivir diario de Israel. Nos da como ejemplo Deuteronomio 24:10. Vamos a leerlo aquí. En Deuteronomio 24, verso 10 y 11 dice: cuando entregares a tu prójimo alguna cosa prestada, no entrarás en su casa para tomarle prenda. Te quedarás fuera y el hombre a quien prestaste te sacará la prenda. Un ejemplo, aquí, ¿qué está diciendo? Cuando le entregas a tu prójimo algo, no vas a ir a su casa a introducirte para quitarle, vas a esperar que se la dé. Algo tan sencillo, pero lo que quiero darle a entender es que la ley se está dividida en la ley ceremonial y la ley civil. Dios dio leyes para que la sociedad judía pudiera desarrollarse bien. Amén. Así como aquí hay leyes civiles también, no cruzar la luz roja, el alto y ciertas cosas, no parquearse en tal lugar. Amén. Por ejemplo, si usted es propietario de un inmueble y alguien le alquila, si no le paga, usted no puede ir y sacarlo. Hay leyes
para regir todas esas cuestiones. Bueno, Dios también tenía ese tipo de leyes. En el Antiguo Testamento usted ve múltiples leyes que eran civiles para que la sociedad judía pudiera desarrollarse bien. Ahora, mire bien, dice, por el hecho de que la cultura y la sociedad moderna son radicalmente diferentes, todas estas directivas no pueden seguirse al pie de la letra. Pero, nuevamente, los principios que las sustentan no tienen fin y deben guiar nuestra conducta. Jesús los cumplió para dar el ejemplo. Nuevamente, resaltamos los principios del Antiguo Testamento. Demuestra cómo Dios era misericordioso. Si usted lee esas leyes, demuestra cómo Dios era misericordioso y velaba por la unidad, por el perdón, velaba por los pobres. Esos principios son aplicables hoy en día. Amén. Así que la ley civil. Y por último, la ley moral, como los 10 mandamientos. Es mandato directo de Dios y requiere obediencia estricta. Éxodo 20:13, por ejemplo, creo que ese es no matarás. Los 10 mandamientos, hicimos todo una serie sobre los 10 mandamientos. Esa es la ley moral. Cómo revela la naturaleza y la voluntad de Dios se aplica todavía hoy. Jesús obedeció la ley moral en su totalidad. Entonces cuando Dios dice que Él no vino a abrogar la ley, recuerde que hay se divide en 3 secciones, por decirlo así: ley ceremonial, ley civil y ley moral. La ley ceremonial Jesús la cumplió. Ya no hay que hacer toda esa ceremonia que el sacerdote hacía para entrar al lugar santísimo. Ya no hay que traer sacrificio. Ya no hay todas esas reglas de ceremonias. Eso Jesucristo lo cumplió. Eso ya no se aplica. Ya no es para nosotros. Los principios los podemos aplicar. Amén. La ley civil no se aplica. Usted y yo no somos judíos. No vivimos en la cultura judía. Esos principios eran para una sociedad específica en un tiempo específico. Pero los principios sí los podemos extraer. Me doy a entender, ¿verdad? Y la ley moral, esa es vigente siempre. No matarás en cualquier tiempo, es vigente. Amén. No robarás, no mentirás. Eso es vigente en todo tiempo. Esas 3 secciones Jesucristo las cumplió puntualmente, correcto, específicamente, a la perfección, como Dios había querido que se entendiera. Amén. Por eso usted después ve cuando Él dice, y lo vamos a ir tocando, huiste que fue dicho, no matarás. ¿Verdad? ¿Se acuerdan cuando vimos eso en el antiguo, en la serie de los 10 mandamientos? La gente, ¿cómo lo había interpretado? Si yo no maté físicamente a alguien, yo respeté ese mandamiento. Y Jesús, ¿qué dice? No, con el solo hecho de odiar a alguien en tu mente, es como que si lo hubiese matado. Jesucristo le está dando la interpretación correcta de la palabra de Dios. Por eso dice, yo no vine a romperla, yo vine a darle el sentido correcto, a cumplirla a cabalidad. También nos dice que Dios nos dio las leyes morales y ceremoniales para ayudarnos a amarle con todo el corazón. Aquí ve, leyes morales y ceremoniales para ayudarnos, darnos principios para amar a Dios. A través de la historia de Israel, sin embargo, estas leyes fueron citadas inexactamente y aplicadas erróneamente. Amén. En toda la historia de Israel, llegamos a un punto donde los fariseos, ellos interpretaban mal la ley. La interpretaban mal, y en muchos lugares de la palabra se ve que lo hacían incorrectamente. ¿Y qué viene Jesús? Él viene a darle el sentido correcto. Amén. A veces nos puede pasar a mí me ha pasado, hermano, donde le damos una interpretación incorrecta, pero a medida que vamos estudiando la palabra, Jesucristo nos va ayudando a entender bien. A veces yo he tenido actitudes de fariseo, yo lo reconozco. Pero al leer las Escrituras y a ver el carácter de Jesús, ver cómo Él actuaba con la gente, me daba cuenta de que, oye, espérate, no estoy en línea con eso. Jesús vino a cumplir, a demostrarnos cómo se vive la ley. En el tiempo de Jesús, los líderes religiosos habían convertido la ley en una masa confusa de reglas. Eso es lo que había pasado. Era una masa confusa de reglas. ¿Se recuerdan que una vez hablamos de eso donde, por ejemplo, el sábado
ellos tenían reglas, donde si levantas tantas libras, no es trabajo. Pero si es después de tantas libras, eso sí es trabajo. Si caminas tanto, está correcto. Otro más, no es correcto. O sea, una regla tanto, que ella era confuso, que la palabra perdía su esencia. Era más importante sus interpretaciones que la misma palabra. Cuando Jesús se refirió a una nueva forma de comprender la ley de Dios, no estaba sino llevando a la gente a su propósito original, lo que le estoy explicando. Amén. Ellos estaban como, oye, ¿qué pasa aquí? ¿Cuántas veces los fariseos decían, ¿por qué tus discípulos hacen tal cosa y no respetan las tradiciones de los ancianos? Era un shock para ellos. Y él lo que estaba haciendo es llevar al propósito original de la ley. La ley no era para oprimir al más pequeño, tenía que ser llevada con amor, con misericordia. No habló contra la ley en sí misma, sino contra los abusos y excesos a los que ella estaba sujeta. Mire, el ejemplo de la mujer adúltera, ¿no? Cuando la llevan y la quieren matar, y dice, la ley de Moisés dice, ¿verdad? Estaban interpretando, decían, querían aplicar la ley, pero la misma ley habla de que, oye, tanto el hombre como la mujer tienen que recibir la consecuencia, y solo llevaron a la mujer. ¿Y qué Jesús le da? Le da la interpretación correcta. Con la ley trae ¿qué? Misericordia. Porque el propósito de la ley no era para destruir al humano, era para darle a entender, corregirlo. Ellos solo querían aplicar la ley sin amor. Amén. ¿Y Jesús qué vino a hacer? Darle el propósito original. Habían muchos abusos, muchos excesos. En ese mismo tema de cumplir la ley y no abrogarla, en Colosenses 2:16 nos dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, la luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es que sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Qué es lo que quiero decir aquí? Está hablando de comida, de bebida, días de fiesta, luna o días de reposo. Nadie dice aquí os juzgue, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo eso era sombra de lo que ha de venir. Cuando dice el cuerpo es de Cristo, en otras palabras, la esencia es Cristo. La comida, ¿verdad? Los judíos tenían reglas. Alimentos inmundos, alimentos puros, ¿cierto? Tomemos ese ejemplo. ¿Se acuerdan cuando Pedro tiene una visión? ¿Qué le muestra a Dios en visión? Alimentos puros y alimentos inmundos. Y le dice, toma de lo inmundo y come. Y él dice, Señor, jamás mis labios han tocado cosa inmunda. Y le dice él, no llames inmundo a lo que yo he. ¿A qué se estaba refiriendo? ¿A quién se estaba refiriendo? A los gentiles. ¿Verdad? Esa comida inmunda representaba ¿a quién? Los gentiles. Y lo puro representaba ¿a quién? Los judíos. Todo es una representación de lo que iba a venir. Comida. Por eso y después Pablo dice, oye, comer lo inmundo o no inmundo no tiene nada que ver ya en el Nuevo Testamento. Era una simbología que representaban dos pueblos, uno inmundo, uno no inmundo. Pero en Jesús, en la revelación, le dice Dios a Pedro, yo los he santificado. A lo que era inmundo, usted y yo éramos inmundos, usted y yo no somos judíos. Amén. Pero Él vino a santificarnos. Una simbología, días de fiesta, días de reposo. Todo eso es una simbología, el Passover. La Pascua, pero Pascua creo que sí es la palabra correcta. Recuerdo el hermano judío que nos había hablado del tema. Pero ¿qué era? Era recordar cómo Dios salvó a Israel de Faraón. ¿Se acuerdan? Ellos recordaban cómo ellos habían sacrificado un cordero y con la sangre lo habían puesto en los postes, en las casas, y que el ángel que venía a matar
pasaba sobre, por eso dice Passover, cuando veía esa señal. ¿Eso qué representaba? Jesucristo, el Cordero de Dios. Son fiestas que apuntaban a Jesucristo. Amén. Día de reposo. Ya no guardamos el sábado. Jesús dijo, yo soy el sábado. Yo soy. Amén. Ahora, el principio lo guardamos, ¿cierto? El principio que tenemos de apartar, sea el sábado, sea el domingo. O sea, es un principio que aún aplicamos hoy en día. Jesucristo lo cumplió a la cabalidad. Pero ¿qué había? Había gente dentro de los creyentes, los nuevos creyentes, aún judíos que querían judaizar a los gentiles, que los juzgaban porque, hey, tú eres gentil y comes cosas inmundas. Tú eres gentil y no celebras las fiestas judías. Todo eso se abolió, todas las ceremonias se abolió, se cumplieron en Jesucristo. Amén. Cristo vino a cumplir esa parte. Ahora es importante todo esto. Escuchen lo que estoy diciendo. Cristo cumplió las leyes ceremoniales. Los principios los aplicamos. ¿Sabe por qué es importante? Porque a veces hacemos lo mismo. Lo que dice aquí, nadie os juzgue en comida, bebida, días de fiesta, luna nuevas o días de reposo. Esa era una sombra. Como leemos el Antiguo Testamento, a veces queremos aplicar eso literalmente hoy en día. Cometemos ese error. De verdad, lo cometemos. Pero es una sombra, es un principio. Amén. Un ejemplo. Y espero que entiendan lo que voy a decir y no me malentiendan. Amén. A veces las personas piensan que esto aquí, donde yo estoy parado aquí, este lugar físico, es como especial, sumamente especial. Entiéndame bien lo que voy a decir, no me malinterprete. Pero en sí este lugar es madera, no es especial en sí. Si este lugar fuera santo, yo estuviera muerto aquí. ¿Me doy a entender? Porque aplicamos como el Antiguo Testamento. El lugar santo, el lugar santísimo, era tan santo que nadie podía entrar ahí. Esto aquí se vuelve santo, entre comillas, cuando hacemos un culto. Puede ser aquí, puede ser afuera, puede ser en cualquier lugar. Ahí es el lugar. Amén. Dios lo santifica. ¿Se acuerdan? Yo les había hablado de los cristianos primitivos donde se reunían en las catacumbas. Imagínese usted, lugar inmundo. Pero ellos se contaminaban, según el Antiguo Testamento, probablemente. En el Antiguo Testamento, tocar una mujer con su periodo, yo ya estaba contaminado. Tocar un muerto, yo ya estaba contaminado. Todo era una contaminación. Hoy en día nos pudiéramos reunir en una catacumba y no nos contaminamos. ¿Me doy a entender? No nos contaminamos. Si yo creo que eran los sacerdotes, no me recuerdo ahorita, pero sé que si ellos tenían un defecto corporal, no eran aceptados. Tenían que ser perfectos. Entonces, a veces le damos cosas o principios literalmente del antiguo, lo queremos aplicar hoy, pero era una sombra de lo que iba a venir. Jesucristo cumplió eso. Amén. Jesucristo lo cumplió. Puede venir una persona aquí y tal vez está en pecado, pero no va a caer muerta. Si fuera en el Antiguo Testamento, muere. Amén. O sea, yo quiero que usted entienda que sí, el lugar es especial, es cierto, pero no lo podemos llevar al extremo del Antiguo Testamento. Usted y yo somos el templo. Amén. Usted y yo ahora somos el templo, no son las paredes, somos usted y yo. ¿Por qué? Porque Jesucristo habita en mí, habita en usted. Amén. Era una sombra. Las fiestas, ya el principio es Jesucristo, hermano. Es Jesucristo, Él cumplió todo eso. Quiero leer el contexto, lo puse ahí, vamos a ver, hay algunas cosas que son interesantes. En Colosenses 2:16, Colosenses 2:16, dice, por ejemplo, vamos a ir
9, ¿ok? O 8. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y si Cristo está en nosotros, usted y yo estamos completos. No tenemos que agregarle celebrar tal fiesta judía. No, estamos completos. Él ya está dentro de nosotros. Y vosotros estáis completos en Él, en Cristo, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Algo del Antiguo Testamento. ¿Qué lo está diciendo? ¿Cómo se cumple en nosotros? No literalmente, no. Cuando Cristo vino a nosotros, eso se cumplió. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. ¿Ve? La circuncisión era algo que iba a cumplirse en Jesucristo. Sepultados en Él en el bautismo, en la cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, ese por tanto es por todo lo que viene a decir atrás, ¿verdad? ¿Qué viene a describir? La obra de Jesucristo, ¿verdad? Cuando nosotros estábamos muertos en delitos y en pecados, Él murió por nosotros. Él anuló el acta. Todo lo contrario a la ley que hicimos y que nos acusaba, Él lo anuló. Amén. Por eso dice, por tanto. Ese por tanto es por todo lo que viene a decir atrás. En Él fuimos circuncidados, en Él fuimos perdonados. Por tanto, el hecho de que yo coma carne o esto o lo otro no me va a quitar nada. Amén. Como ejemplo. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto es día de fiesta, luna nueva, día de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento de Dios. Mire lo que dice el 20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos. ¿Cuáles preceptos? Tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Resumiendo todo esto, cuando el escritor dice aquí, pues habéis muerto con Cristo en cuanto al rudimento del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos humanos? Come, no toques, no hagas esto, no lo hago otro. Cristo nos hizo libre. Cristo nos santificó. Amén. Cristo nos hizo libre, nos santificó. Yo no puedo hacer cosas más para santificarme más. Estoy completo en Él. Él ya habita en mí. Si yo fuera inmundo, Él no pudiera habitar en mí. Pero Él habita en mí porque yo soy santo. No porque yo hice o no hice, sino porque yo pongo mi fe. Usted pone su fe en Él. Amén. Y entonces Él puede habitar en mí y puede habitar en usted, porque ahora soy santo por la obra de Jesucristo. No toques, no hagas esto, no hagas lo otro. No, dice, ok, tiene cierta sabiduría, duro trato al cuerpo, pero en sí no tiene nada, ningún valor contra los apetitos de la carne. Todo lo externo que podíamos hacer. Los fariseos
Se santificaban, se lavaban las manos, guardaban el sábado, diezmaban más, hacían esto, hacían lo otro, pero su corazón estaba como un sepulcro banqueado, eran como sepulcro banqueado. Todo eso que hacían, todos los ayunos que hacían, todas las cosas que hacían, el pegarse en el pecho, el orar tan fuerte y ponerse las cosas que se ponían, no había cambiado su corazón. Eso es lo que está diciendo aquí. No tiene poder contra los apetitos, la naturaleza pecaminosa. Solo Jesucristo puede cambiar esa. Amén. Qué interesante. Cuando usted lee eso y seriamente lo lee, yo me doy cuenta de que, wow, Señor, a veces hemos caído en ciertas cosas como los fariseos. Es cierto, es difícil aceptarlo, pero es la verdad. Es la verdad. Que Dios nos siga ayudando a disfrutar. Dice, pero no lo tengo aquí, pero ahí en el verso 18, nadie os prive de vuestro premio. Leyendo los comentarios explicaban, ¿se acuerdan cuando Pablo dice que compara la fe como una carrera? ¿Verdad? Y que tienes que correr como que vas a ganar el premio. No sé si recuerdan eso. ¿Qué es ese premio? La salvación es Cristo, la gracia. Amén. Y no corramos para que no seamos descualificados. En otra ocasión, creo que es no me recuerdo los Colosenses, él dice, creo que es Pablo, dice, oye, me extraño de cuán tan pronto se han extraviado de la verdadera fidelidad a Jesucristo. ¿Y por qué dice eso? Porque estaban volviendo al judaísmo con reglas. Cuando dice aquí, no lo tengo aquí en el verso 18, nadie os prive de vuestro premio, con falsa, afectando humildad. Eso quiere decir como falsa humildad, culto a los ángeles. Al parecer, en ese tiempo había gente que decía, no, para llegar a Dios hay diferentes niveles de culto a los ángeles y con eso vas a llegar hasta Dios, agregándole a la gracia. No es por gracia, entremetiéndose en lo que no han visto. Hablaban de visiones mentirosas. Lo que quiero darles a entender, hermanos, es que Jesucristo vino a hacer la obra completa. Él vino a hacer la obra completa. Y nadie nos puede quitar ese premio. Tenemos que correr hacia Jesucristo, hacia la gracia, la libertad que Él nos dio. Cuando le agregamos a la gracia, nos estamos desviando del premio, del objetivo. Eso es realmente lo que enseña la Biblia, de verdad. Yo me sorprendía cuando Pablo decía eso, cómo se han desviado. Pero ¿por qué dice que se han desviado? Porque le agregaban reglas. Realmente, Jesucristo vino a cumplir la ley ceremonial. Él la cumplió. Usted y yo no tenemos que cumplirla. Los principios, el orar. Sí, el principio de ayunar. Amén. Los principios de amar a Dios, de tener una relación con Dios. Esos son eternos. Pero no están bajo reglas estrictas. Porque si no, usted y yo no seríamos salvos. Cristo Jesús los cumplió. Hebreos 10:1. Porque la ley, teniendo que la sombra de los bienes venideros, la ley era una sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Ahí lo dice claro. La ley no era el propósito final. El propósito final, ¿quién era? Jesucristo, el Señor. No la imagen misma de las cosas. Nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Mira lo que está diciendo aquí, lo que le vengo de explicar. Los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año no pueden, dice, nunca puede hacer perfectos a los que se acercan. ¿Entendió eso? ¿Entendió? Nunca lo que tú vayas a hacer te va a hacer perfecto. Los sacerdotes tenían reglas estrictas, mucho más que usted y yo. Vivían vidas sumamente disciplinadas. Y aquí me está diciendo que no los hacía perfecto a los que se acercaban.
¡Qué tremendo! ¿Quién lo hizo? Cristo Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios que nos libró de reglas tan fuertes, tan estrictas. Demostraban que Dios era santo. Demostraban que Dios era tan santo que nadie podía acercarse a Él. Eran reglas demasiado altas. Pero Cristo vino a liberarnos de eso. Él las cumplió por amor a nosotros. Y podemos entrar confiadamente ante el trono de la gracia. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Leamos el contexto también, Hebreos 10:1. Hebreos 10:1. Es interesante el contexto, lo que dice también ahí. Lo vamos a leer, escuche bien. Lo leo desde el 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Escuche, mire cómo lo explican. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. ¿Por qué se hacían sacrificios siempre? Porque ellos sentían el pecado. Y como tenían pecado, lo sentían, tenían que volver a hacer, volver a hacer, volver a hacer. Si no sintieran pecado, si no hubiese pecado, ya no tendría que hacer más sacrificio. Es lo que está explicando aquí. Cesarían de otra manera. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio, ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según qué, según la ley. Y él está diciendo que no se agradó de eso. Aunque lo cumplían, él no satisfacía su justicia personal. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Mire lo que está diciendo aquí la palabra de Dios. Cuando dice, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados. ¿Cuál voluntad? Que Cristo viniera a morir en la cruz. Por eso hay un antiguo pacto, un nuevo pacto. El antiguo ya no se aplica, como le expliqué, en las ceremonias y en lo civil a nosotros. Ahora tenemos un nuevo pacto. Los principios del antiguo permanecen para siempre. Pero ese pacto, no es bajo ese pacto que usted y yo somos salvos, es bajo el nuevo. Él quitó el antiguo porque era imposible bajo ese ser salvo y pone uno nuevo. Eso es lo que está diciendo aquí. He aquí, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Aleluya. Esos sacerdotes tenían que hacer y hacer y hacer. Jesucristo vino como sumo sacerdote, lo hizo una vez y terminó su trabajo, terminó entre comillas su trabajo, fue a sentarse. Porque ese sacrificio sí era perfecto. Amén. Verso 13, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua el mismo Espíritu Santo, porque después de haber dicho,
Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Por eso es que ya no necesitamos otro sacrificio. Porque Él los tomó, los echó a la profunda del mar y ya no se acuerda, se acabó, se fueron con el sacrificio de Jesucristo. Pues, verso 18, pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sumo y un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. En el verso, por ejemplo, 24 dice, o 23 y 24, leamos, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, exhortándonos, tanto cuanto veis que aquel día se acerca. Y mire cómo lo explicó aquí, muy detalladamente, ¿verdad? Vuelvo y lo leo aquí. Nunca puede hacer perfectos a los que se acercan, ¿qué? El Antiguo Testamento, las reglas. Nunca podrán hacernos perfectos. Los hacemos para tener comunión con Dios. Sacamos los principios para madurar, para tener una vida más cercana a Dios, pero jamás nos podrán hacer perfecto. Ya fue hecho una sola vez a través de Jesucristo. Eso es lo que está diciendo aquí. Amén. Una sola vez nos hizo perfecto. Quiero encontrar el versículo que es tan grandioso. ¿Dónde es que dice? Deme un segundito. Aquí está en el verso 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Amén. Ahora, si usted sigue leyendo, esto no significa que usted va a pecar, porque ahí lo dice después. No podemos pecar deliberadamente. Amén. Vivimos, por eso los principios se aplican. Los principios, no matarás. La ley moral se sigue aplicando. No matar. No mentir, no adulterar, todo eso se sigue aplicando. Amén. Pero esos son pecados, como diría yo, de actitudes. ¿Cierto? No tienen que ver con vestuario, no tienen que ver con comida, no tienen que ver con cosas que no tienen que ver con nada con el carácter del humano. No sé si me puedo dar a entender. Amén. No tiene que ver con pelo o pintura. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con ¿qué? Con el corazón transformado. La obra de Jesucristo. Amén. No están muy convencidos. Pero es así. Ok. En el otro punto del mensaje era todo se va a cumplir, ¿verdad? Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Todo se va a cumplir en la palabra del Señor. Jesucristo vino a cumplir con perfección todo el Antiguo Testamento. Él lo cumplió. Todas las reglas, todo lo cumplió. También, ¿por qué dice, lo podemos ver como que la palabra de Dios es eterna? Sea ayer, sea hoy, sea en 1000 años, si todavía Cristo no viene, la palabra de Dios va a ser vigente. Y sus principios son eternos. Los principios. Amén. No literalmente todas las reglas del antiguo. Los principios. La ley moral no cambia. Pero los principios de Dios son sabiduría. Yo les he explicado cómo los principios de Dios se aplican en todas las culturas. Pablo era un hombre muy sabio, muy conocedor. Él se introducía en una cultura. Él llevaba el evangelio por primera vez a pueblos, a culturas.
Él conocía las culturas, conocía sus tradiciones. Él venía y a veces usaba, es más, en algún momento él dice como su profeta o algo así, dice, y él está citando a alguien no cristiano. Él está usando cosas de su cultura para darle un mensaje. Amén. ¿Qué lo quiero dar a entender con esto? Es que Pablo era sabio. Él aplicaba los principios de Dios dentro de las culturas. Él no venía a cambiar toda la cultura. Por ejemplo, la ropa que es tanto a veces polémica. El principio de Dios es pudor. Yo les hablé del ejemplo de los misioneros en Colombia cuando fueron a una tribu donde las mujeres, todo su busto arriba estaba destapado, ¿verdad? En esa cultura eso no era indecente, en esa cultura. Amén. En esa cultura otra cosa podía ser indecente. Pero el principio de Dios aplica. ¿Qué es pudor en esa cultura? Entonces, en esa cultura, si eso es pudor, sea así. El velo. Si en esa cultura no ponerte velo significa que tú le haces afrenta a tu marido y que no te sometes a él, ponte el velo. Para que no seas de tropiezo, para que tú demuestres buen testimonio. Porque en esa cultura así funciona. Los principios de Dios se aplican en todas las culturas. Amén. Es así, hermanos. No es que vamos a traer el judaísmo a todas las culturas. No. Los principios los vamos a aplicar a las culturas. Como misionero, si alguien un día quiere ser misionero, tiene que entender eso. Porque le va a ser difícil ganar a la gente si él quiere traer sus conceptos a esa cultura. Va a tener que serse griego con los griegos, como dice Pablo. Romanos con los romanos. Y traer el evangelio. Realmente nosotros estamos acostumbrados al evangelio en Latinoamérica. Y pensamos que ese evangelio es así y no hay otro. Y la forma de hacer ese evangelio es lo correcto. Si difiere de eso, entonces no es santo, no es correcto, no. Y no es así. Alguien que es misionero tiene que romper con eso. Tiene que romper dentro de las mismas culturas nuestras, dominicana, Colombia, Chile, Nicaragua. Diferente. Es diferente el evangelio. O sea, no, es el mismo evangelio, solo se vive dentro de la cultura, se expresa la adoración a Dios de una forma distinta. Amén. Los principios son eternos, van a ser para siempre. Las culturas van a cambiar, pero los principios de Dios se van a aplicar en cada cultura. Amén. Si usted hace un estudio realmente de la vida de Pablo, se va a dar cuenta de lo que yo estoy hablando. Una vez Joshua nos dio un poco de eso. Y Pablo no era alguien que se metía a cambiar toda la cultura, a cambiar el vestuario de esa cultura. No, solo aplicaba los principios dentro de esa cultura. Para usted y para mí parece a veces difícil. Usted y yo estamos en una cultura canadiense, ¿cierto? Hay cosas para los canadienses que son normal, correctas. Y para que nosotros es un shock. Tenemos que aprender a aplicar bien los principios de Dios. Es así. Amén. También que nos da seguridad de nuestro destino. Porque la palabra es eterna, porque todo se va a cumplir, tenemos certeza de lo que Dios dijo, así va a ser. Nada de lo que dice la palabra no va a quedar sin cumplirse. Y lo que dice al final es que usted y yo vamos a estar en la nueva Jerusalén, va a venir y vamos a estar con el Señor para siempre. Aleluya. Decía en el aniversario de la hermana Elsa, el predicador decía algo, y lo voy a usar hoy, era bien interesante. Decía, estamos peleando con un adversario, con un enemigo que ya está derrotado. Y decía, wow, es cierto. Cristo ya lo derrotó. Nos puede hacer cosas, nos puede molestar. Pero dice la palabra que en Cristo Jesús somos más que victoriosos. Ya lo venció. Él podrá querer matarnos o hacernos cosas, pero en Cristo Jesús si morimos, el que está en Cristo, aunque esté muerto, vivo está.
O sea, ya nuestro adversario ya está vencido. La Biblia declara su destino al final. Va a estar echado al lago de fuego, punto. Y usted y yo vamos a estar en victoria con Jesucristo. Por lo tanto, nadie nos desvíe del propósito. Ya está ganado. Prosigue. Solo tienes que llegar al final. La palabra de Dios se va a cumplir. Si Jesucristo vino y murió, había tantas profecías de Él en el Antiguo y se cumplieron al punto. Mi papá le gusta mucho Daniel, el viernes yo lo hablaba. Daniel habla de cómo Dios predijo los gobiernos, los imperios que iban a venir. Y como Daniel lo dijo, como Dios se lo dijo, así se cumplió. Y si Dios habla de Apocalipsis y dice todo lo que va a pasar, y las bodas del Cordero, y todos los fieles, dice que habrán naciones de toda lengua, y la adoración en el cielo, va a ser así. La palabra de Dios se va a cumplir. Aunque dice que hay cosas feas que vienen, pero a nosotros nos da, oye, todo lo feo debe darte esperanza para ti, porque el fin está llegando, y la ira de Dios no es para nosotros. El que está en Cristo Jesús, no hay condenación para él. Así que cuando Cristo dice eso, hasta que pasen el cielo, os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará hasta que todo sea cumplido. Gloria a Dios. Va a haber un momento donde Dios va a renovar los cielos y la tierra. Dice que los elementos con fuego van a ser deshechos. Y va a haber una tierra nueva, cielos nuevos. Se va a cumplir hasta que llegue ese tiempo, toda la palabra de Dios se va a cumplir. Así que la gente se agita y a veces también nosotros pues debemos de recordar que nuestro destino está en las manos de Dios. Ya Dios dijo que iba a ser de nosotros. Y debemos de tener tranquilidad, seguridad. Amén. Y el último punto, enseñando la ley y una justicia mayor que los fariseos. En el verso 19 y 20 dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Está interesante. Dice primero, cualquiera que quebrante un mandamiento y enseñe, muy pequeño será llamado. Me llamó la atención esto, muy pequeño será llamado. Muchos dicen que eso es una expresión para decir, no entrará en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque este versículo está conectado, ¿verdad? ¿Por qué? Tiene que ver con todo lo que viene a decir aquí. Lo que está diciendo aquí se está refiriendo a los fariseos. Cuando él dice esto y después dice, porque os digo, si vuestra justicia no fuera mayor que los escribas, es claro que esto se está refiriendo a esta gente, ¿verdad? Escribas y fariseos. Entonces lo más lógico sería que será llamado en el reino de los cielos, muy pequeño será llamado, probablemente se está refiriendo que no entrará en el reino de los cielos. Porque aquí está diciendo, si nuestra justicia no es mayor que ellos, no vamos a entrar. No sé si me puedo explicar. Bien. ¿Qué está diciendo? Vamos a leer algún comentario aquí sobre el punto este. Algunos en el grupo eran expertos en decir a los demás lo que debían hacer, pero pasaban por alto lo más importante de las leyes de Dios. Los fariseos les decían a la gente, dice que ataban cargas pesadas y ellos no movían ni una cosa, ni un peso ni tan mínimo. Jesús clarificó que obedecer la ley de Dios era más importante que explicarla. Es mucho más fácil estudiar la ley de Dios y decir a otros que la obedezcan que ponerla en práctica. Eso eran los fariseos. Le estudiaban y le estudiaban y le estudiaban y le estudiaban y le estudiaban. Pero de ponerla por práctica como era, o sea, la ponían por práctica en apariencia, ¿verdad? Pero había gente que no sabía tanto como ellos, un José, una María, que Dios escogió y vivían la palabra de Dios. Es más importante vivirla.
Con esto no estamos diciendo no estudiarla, obviamente. Pero de nada sirve estudiarla si no es para aplicarla. ¿Cómo le va a usted en su obediencia a Dios? ¿Cómo nos va? O sea, venimos los viernes, venimos los domingos, nos llenamos de conocimiento, pero ¿cómo nos va en ponerla por obra? Es lo importante. Los fariseos eran exigentes y escrupulosos en el cumplimiento de la ley. ¿Cómo puede Jesús razonablemente llamarnos a una mayor justicia que de la de ellos? O sea, si usted se pone a pensar, si, oye, un fariseo conocía y lo hacía, y era disciplinado, ayunaba, oraba, diezmaba, era estricto. Y uno dice, ¿cómo mi justicia va a ser mayor que las de ese hombre? Imagínense. La debilidad de los fariseos radicaba en que se sentían satisfechos obedeciendo la ley en lo exterior, sin permitir que cambiara sus corazones. Nuevamente, cuando Jesús les dice sepulcro, blanqueados. Blanqueados por fuera, pero por dentro lleno de inmundicia. Era más importante vivir y dejar que eso los cambiara por dentro. Ellos podían orar. ¿Se acuerdan cuando dice que uno estaba orando y dice, gracias a Dios porque no soy como este? Su interior estaba lleno de altivez. Los mismos fariseos que acusaban a Jesús fueron los mismos que lo quisieron matar. O sea, matar, imagínense. Eran estrictos en obras externas, pero por dentro estaban llenos de malos deseos. Las actitudes. Jesús dijo que la calidad de nuestra piedad tiene que ser superior a lo de los fariseos. Podemos aparentar piedad y seguir lejos del reino de Dios. Él juzga nuestros corazones y nuestras obras. Es en el corazón donde en verdad radica la sumisión. Cuidemos nuestras actitudes que la gente no ve y las acciones que todos ven. Es interesante. Una vez que dijo Jesucristo a los discípulos, a la gente, ¿se acuerdan? Hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen, porque dicen y no hacen. Es interesante. Cuidémonos nuestras actitudes. ¿Con qué corazón lo estamos haciendo? ¿Con amor a Dios? ¿Para sentirnos más espirituales? ¿Para demostrar una falsa piedad? ¿O porque amamos al Señor? Porque realmente Dios ha transformado nuestro corazón. Amén. Sigue diciendo, Jesús decía a sus oyentes que necesitaban una piedad totalmente distinta. ¿Cuál? Amor y obediencia. No una versión más intensa de la piedad de los fariseos. Nuestra bondad debe, proceder de lo que Dios hace en nosotros. Interesante. Nuestra bondad debe proceder ¿de dónde? De lo que Dios hace en nosotros. Todo radica en lo que Dios hizo en usted y en mí. Amén. No radica de mí mismo, sino de lo que Dios hizo en mí, de lo que Cristo hizo en mí. Y así yo no tengo gloria alguna. Como Cristo me transformó, yo estoy actuando así. Porque Cristo hizo una obra en mí, yo estoy actuando así. Porque Jesucristo hizo algo en mí, yo estoy actuando así. Proceder de lo que Dios hace en nosotros, no de lo que podemos hacer nosotros mismos. Estar centrada en Dios, no en nosotros. Todo vuelve a Jesucristo. Todo es para honrar a Cristo. Todo es para darle la gloria a Cristo. Todo es para hacerse como Cristo. Esa es la verdadera piedad. Amén. Estar basada en la reverencia a Dios, no en la aprobación de la gente. Aquí obviamente Jesucristo no le importaba lo que decían los fariseos, lo que le acusaban. Él sabía que él era íntegro delante de Dios. Amén. Recuerden, me lleva a la mente Pedro. Cuando Pedro tiene una discusión con Pablo, Pablo viene y lo exhorta fuertemente. ¿Por qué? Porque Pedro, él conocía la gracia. Él sabía que no había que judaizar a los gentiles.
Pedro compartía con los gentiles. Normalmente no les imponía la ley judía. Pero vinieron algunos fariseos y él comenzó a someter, les tuvo miedo, les quiso agradar a ellos. Y para agradarlo a ellos, cambió su actitud hacia los gentiles. Y viene Pablo y lo exhorta muy fuertemente. Le dice, ¿qué están haciendo? Eso no está correcto. Es mejor agradar a Dios. Aunque él hubiese sido rechazado por los fariseos, él tenía que permanecer en la gracia, en el evangelio. Amén. Ya estamos llegando al final. Estamos concluyendo. Quiero leer lo último. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los fariseos, escribe así fariseo, no entraréis en el reino de los cielos. Nuestra justicia está en Cristo Jesús, no en nosotros mismos. Amén. Nuestra justicia. ¿Cómo podemos hacer una mayor justicia? ¿Cuál es la mayor justicia que usted y yo podemos hacer? Aquí dice tiene que ser mayor que lo de los fariseos. Ni usted y yo probablemente conocíamos la ley como los fariseos. Tal vez ni usted y yo somos disciplinados como lo eran los fariseos. ¿Y cómo vamos a hacer nuestra justicia mayor? ¿Haciendo lo mismo que ellos? ¿Siguiendo reglas tan estrictas como ellos? Es triste, pero algunas líneas cristianas así la llevan. Poniendo cargas estrictas. Pero eso es llevar la misma línea, eso es ser la misma justicia que los fariseos. Nuestra justicia para ser mayor tiene que estar en Jesucristo, en la obra que Jesucristo hizo en usted y en mí. Y centrado en Jesucristo, hacemos las cosas por amor. Amén. Bajo los principios. No tiene que ser en nosotros mismos. Ahora, solo para recordarle algunas cosas que se pueda ir con algo claro en la mente. ¿Qué leímos hoy? Que Jesús no vino a abrogar la ley, vino a cumplirla. ¿Qué cumplió? La ley ceremonial. La ley civil ya no se aplica a nosotros. No somos un pueblo judío. Era para un tiempo. Él cumplió la ley ceremonial. No cometamos el error de querer traer la ley ceremonial al Nuevo Testamento. Ya Jesús lo cumplió. Amén. Jesús lo cumplió. Ahora hay una libertad. Cuando habla de la libertad, es que no hay tantas reglas para acercarse a Dios. Solo un corazón contrito y humillado. Eso es todo. Vestimenta, que pelo, que esto. Hermanos, no tiene que ver con nada con acercarse a Dios. Ahora, pudor, el principio de pudor, según la cultura donde estemos rodeados. Amén. Según la cultura donde estemos rodeados. Vino a cumplir la ley. No la abrogó. ¿Por qué él estaba diciendo eso? Porque los fariseos lo acusaban de no respetar la ley. Por eso él dice, no, yo la estoy aplicando bien. Y esto es importante para lo que va a venir después. Porque Jesús va a comenzar a decir, oísteis que fue dicho. Pero yo os digo. Es como decir, hey, espérate, ¿estás cambiando la ley? No. Lo que él estaba haciendo es llevándolo a el propósito original. Amén. Y último, cuando él dice que es importante enseñar, pero también vivir. Y que nuestra justicia tiene que ser mayor que los fariseos. Sencillamente, confiar en Jesucristo. Que el Señor pueda ayudarnos. Que el Señor nos pueda iluminar más. Amén. Y que nosotros podamos seguir en el camino de la gracia como se debe. Disfrutar de esta libertad, seguirnos a los extremos. Amén. Y dejar que Jesucristo sea el centro de todo lo que nosotros hagamos. Amén. Le voy a invitar a que oremos en esta tarde.